Hola, bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil, el estudio semanal de la Biblia. Y en esta temporada, una vez más, allí en el libro de Apocalipsis, estamos estudiando capítulo por capítulo. Y a partir de el capítulo 12, dijimos en el programa anterior, que comienza o es el centro, es considerado el centro del libro de Apocalipsis. Porque el capítulo 12, 13 y 14 habla de un mensaje que Dios tiene para nuestro tiempo, es decir, para nuestro tiempo actual. Un conflicto que inició en el cielo, un conflicto en el cual estamos involucrados tú y yo. Y ahora, nosotros vimos en el programa anterior que Dios es el vencedor. Todo lo que tenemos que hacer es formar parte de su ejército, parte de sus filas, ser sus seguidores, y la victoria está asegurada. Sin embargo, el diablo tiene un odio contra un remanente, que es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El capítulo 13 es escrito para el tiempo del fin, y nosotros hoy estamos viviendo en ese tiempo. Ahora, a partir de este capítulo vamos a encontrar algunas profecías que aún no se han cumplido. Entonces, bienvenido a este estudio. Hoy veremos cómo el enemigo de Dios levanta dos poderes que van a ser sus aliados para poder perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Un grande abrazo para ti. Quiero que puedas tomar tu Biblia y puedas abrirla en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Hoy veremos acerca del primer poder aliado del enemigo en el tiempo del fin. Bienvenido. Bienvenidos amigos también, aquellos que están aquí participando de esta temporada, diferentes países aquí representados, y qué bueno es que podamos una vez más sumergirnos en la profundidad de este océano maravilloso que es el libro de Apocalipsis, donde encontramos en cada capítulo esperanza, fortaleza, porque no importa si hay guerra o sangre o sufrimiento, la victoria está asegurada. Y es la bestia que sube del mar. ¿Por qué una característica especial? Porque en el capítulo 13 no vamos a encontrar una sola bestia, sino dos bestias. Una que sube del mar y otro que sube de la tierra. Por los detalles que presenta en este capítulo, no vamos a poder estudiar hoy las dos bestias. Hoy vamos a estudiar solamente la primera bestia y en el próximo programa hablaremos acerca de la segunda bestia. Es decir, el capítulo 13, un solo capítulo, lo hemos dividido en dos partes. Dos cosas aquí llaman la atención. La primera es bestia, la otra es mar. La palabra subir, vamos a entenderlo en el contexto, ¿por qué es que sube? En profecía nosotros ya hemos visto algunos elementos o a qué representan algunos símbolos. Bestia, ya dijimos que representa poder, mas hoy lo vamos a comprobar allí bíblicamente. Y mar significa muchedumbres de gente, un lugar muy poblado. Entonces, cuando hablamos de bestia, no estamos aquí hablando de un adjetivo donde estamos despreciando a una persona o a un sistema, sino estamos hablando de poder. En profecía, bestia es igual a poder. Cada vez que encontremos bestia, ustedes lean como poder, porque eso es lo que significa. Vamos entonces a ver la bestia que sube del mar. Capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer este texto, es impresionante. ¿Puede leer Walter, por favor? Capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muchas gracias, Walter. Juan está en visión y dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Qué cosa era mar? Gente. ¿Qué cosa subió? Un poder. Que tenía 7 cabezas.
cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Diadema es igual a corona. ¿Recuerdan que algunas imágenes de acá ya nosotros vimos en el capítulo anterior? Como el diablo también tenía 10 cuernos, o también tenía 10 diademas, o siete diademas y coronas. En sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo. El enemigo de Dios va a levantar un poder en el tiempo final, así como levantó en la Edad Media, para poder perseguir ¿a quién? Al remanente. En el capítulo anterior nos encontramos o terminamos diciendo que el diablo no odia a todo aquel que dice ser cristiano. El diablo odia al remanente, porque hay gran parte de cristianos que forman parte de sus enseñanzas y proclaman sus enseñanzas. Entonces, la guerra contra el remanente es levantar un poder, y ese poder es la bestia que sale del mar. Vamos entonces a ver qué significa mar, bestia, cabezas y cuernos. Vamos, ¿qué significa bestia? Daniel capítulo 7. Daniel y Apocalipsis son libros hermanos, aunque escritos con 700 años de diferencia. Dios reveló a Daniel lo que sucedería en el futuro, especialmente en el tiempo del fin. Así que los dos son libros que pueden leerse juntos y deben leerse juntos para una mejor interpretación. Daniel capítulo 7, versículo 3. Dice así: entonces, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel también empezó aquí a ver en una visión bestias, ¿verdad? Vamos al versículo 17. Daniel capítulo 7, versículo 17, dice así: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Necesitamos inventar aún una interpretación? No, porque Dios mismo da la interpretación. Bestia son reyes, bestia son poderes, bestia puede ser imperio, reino, poder, imperio, ¿correcto? Cuando hablamos de un rey, estamos hablando de un poder. Número 2, ¿qué significa mar? Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. 17:15 dice: también le dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces aquí tenemos un poder que sube donde hay mucha gente, un lugar muy poblado. ¿Qué significa 10 cuernos? Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. 17:12 dice así: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Correcto. ¿Qué más dice? Ellos aún no han recibido el reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Todavía no llegamos al capítulo 17, solamente estamos interpretando el simbolismo. Entonces, cuernos significan reyes o gobernantes. ¿Está bien? Gobernantes. 7 cabezas. Vamos al capítulo 17, versículo 9. Mira, versículo 9. Esto es para aquel que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. ¿Ustedes recuerdan que la palabra montes ya vimos en profecía? ¿Qué eran montes? Imperios. ¿Montaña qué cosa era? Imperios. Y aquí dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. El capítulo 17 está hablando de en otro contexto, mas estamos viendo qué simboliza, porque aquí en este capítulo a varios símbolos da su verdadero significado. Entonces, con los textos que hemos leído, llegamos a la conclusión que bestia es un poder, es un reino, mar es muchedumbre de gente, 10 cuernos son gobernantes o también reyes, y 7 cabezas son 7 imperios o 7 montes o 7 imperios. Ahora, fíjense qué impresionante. Cuernos, poderes políticos, y esta bestia está relacionada de manera tan estrecha con Daniel capítulo 7. Vamos a volver a Daniel capítulo 7, porque Daniel 7 me da una revelación especial sobre la bestia que va a hablar aquí Apocalipsis capítulo 13. Miren, Daniel capítulo 7, versículo 23. Vamos primero al capítulo 7, versículo 7. Dice: yo miraba en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia. ¿Cómo era? Espantosa, terrible, fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba con sus pies las obras, era diferente a las otras bestias que había visto antes, y esta tenía, ¿cuántos cuernos dice? 10 cuernos. ¿Cuántos cuernos tiene esta bestia?
10 cuernos. Vamos a ver entonces el versículo 23, capítulo 7, versículo 23 de Daniel. Dice así: la cuarta bestia, miren cómo aclara, la profecía es tan clara aquí. La cuarta bestia será un cuarto reino sobre la tierra. La Biblia misma interpreta, el cual será diferente a los otros. Ahora les explico cuáles son los otros. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán, ¿cuántos dice? ¿Cuántos reyes? 10 reyes. Muy bien. Y tras ellos se levantará otro, pero ese otro será diferente a los primeros, y cuando se levante, derribará a los otros. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos. ¿Y qué más cambia? La ley. Muy bien, paramos ahí un momento. La cuarta bestia que ve Daniel es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13. Tiene 10 cuernos, solo que aquí nos dice con claridad a qué reino representa. Cuando Nabucodonosor soñó una estatua, ¿verdad?, que tenía metales diferentes, oro, plata, bronce, hierro y hierro con barro, estaba hablando de los 4 grandes imperios. ¿Cuáles eran esos imperios? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces, paralelo a los 4 metales, tenemos las 4 bestias. Entonces, en Daniel capítulo 7 se presenta a Babilonia, no como la cabeza de oro, sino como un león. A Medo-Persa se coloca como un oso. A Grecia, ¿cómo que se le coloca? Como un leopardo. Y a Roma como una bestia que no tiene nombre, porque es tan terrible. Y miren lo que dice. Este cuarto es diferente. ¿Por qué? Porque de la misma bestia dice que saldrán ¿cuántos reyes? 10. ¿Qué representan esos 10 reyes? ¿Recuerdan ustedes que del mismo imperio romano se dividió en 10 pedazos por las 10 tribus bárbaras que minaron allí Roma, y el imperio romano occidental quedó destruido en un momento en 10 pedazos? De la misma saldrán 10 reyes. Ahora dice, pero yo vi que uno de esos será diferente. ¿Por qué? Porque cuando él nació, derribó ¿a cuántos? A 3. Lo dice con tanta claridad que este cuerno pequeño que salía de la cuarta bestia, que era Roma imperial, cuando nace derriba a 3. ¿A dónde nos lleva eso? Al año 538. ¿Qué sucede en el año 538? Antes de que el Papa pueda tener el poder y la soberanía sobre todo, tuvo que destruir a 3 tribus bárbaras: ostrogodos, vándalos y érulos. ¿De dónde nace? De la cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia? Roma. Entonces tenemos a Roma en 2 fases: Roma imperial y Roma papal. Cuando del escenario salió el emperador, ¿quién ocupó el lugar del emperador? El Papa. Roma en sus 2 fases. Ahora, fíjense aquí. Dice también Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13:3. Vi que una de sus cabezas tenía herida de muerte, pero su herida fue sanada. ¿En qué momento este poder tuvo una herida mortal? En el año de 1798. ¿Recuerdan ustedes cuando se le quitó toda la autoridad y el Papa Pío VI fue encarcelado? Una herida mortal. Pero dice, esa herida fue sanada. Cuando habla acerca de 10 coronas, está hablando de la autoridad política que tiene, es decir, tiene poder, tiene el trono y tiene la autoridad que el dragón le dio. ¿Por qué? Porque las coronas eran símbolos de la cabeza del dragón, ¿se acuerdan? Pero ahora, el dragón, que es el diablo, le da el trono, le da el poder y le da autoridad ¿a quién? A esta primera bestia. Cuando dice que tiene coronas, significa que esta bestia pretende adoración y soberanía sobre la tierra. ¿Correcto? Ahora,
Los 10 cuernos entonces serían 10 tribus bárbaras que destruyeron el imperio romano. Ahora, ¿qué más dice? Tiene 7 cabezas. Cabezas, ya vimos que lo representa como montes, y montes son imperios. Esto representa todos los gobernantes políticos que en toda la historia del pueblo de Dios han oprimido al pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer imperio que oprimió al pueblo de Dios? Dice que tiene 7 cabezas, ¿correcto? Es decir, en toda la historia habría 7 reyes o 7 imperios que oprimirían y perseguirían al pueblo de Dios. ¿Cuál fue el primero? Egipto. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? Más de 400 años, 430 años. Luego los asirios oprimieron al pueblo de Dios. Luego vino Babilonia. Luego vino Medo-Persia, luego Grecia. Y ahora dice que vino Roma imperial y luego vendría ¿cuál? ¿Cuál sería el séptimo? La Roma papal. Ahora, fíjense allí lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. La bestia que yo vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca era como de león. ¿A qué les hace recordar eso? A la visión de Daniel. Daniel vio 4 bestias, ¿verdad? La primera, ¿cuál era? Un león. El segundo, ¿cuál era? Un oso. El tercero, ¿cuál era? Un leopardo. Y el cuarto era Roma, la bestia terrible. Solo que esta última bestia, o esta bestia, aquí en Apocalipsis 13, tiene las 3 caras de los imperios anteriores. Quiere decir que este poder tendría un parecido ¿a qué? A Babilonia, a Medo-Persia y a Grecia. Entonces aquí nos preguntamos, ¿en qué se parece esta bestia del mar a los imperios anteriores? Porque aquí lo presenta con 4 rostros diferentes. Entonces vamos a ver aquí. Era semejante a leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Entonces Daniel 7 nos dice que el león representa a Babilonia, el oso a Medo-Persia y el leopardo representa a Grecia. De Babilonia, ¿qué cosa copió Roma? Presten atención, porque es una copia de lo que ya había sucedido en el pasado. De Babilonia, Roma copió la pretensión y el orgullo. Ahí están los textos bíblicos, Isaías 14:10, Daniel 4:30, Jeremías 50:59. ¿Qué más copió de Babilonia? El pecado y la transgresión a la ley de Dios. Isaías 13:11, 14, 13 y 14. Si hay algo en que esta bestia se parece a Babilonia, es que es muy pretenciosa y es muy orgullosa. ¿Recuerdan ustedes a Nabucodonosor cuando decía, no es esta la gran Babilonia que yo construí? ¿Qué cosa era? Pretensión y orgullo. ¿Correcto? Ahora, fíjense otra cosa. ¿En qué se parece a Medo-Persia? Porque dice que no solamente se parece a león, sino que también tiene rostro ¿de qué? De oso. ¿El oso a quién representa? A Medo-Persia. Miren, de Medo-Persia copió el culto y la adoración. El día del sol o domingo era el antiguo culto persa para el mitraísmo, donde se dedicaba el primer día de la semana a la adoración al dios Mitra o dios Sol. Es decir, el domingo no viene como adoración ni en el siglo I ni en el siglo II. El domingo viene como adoración siglos atrás. A partir del fines del siglo I, comienzos del siglo II, empieza a infiltrarse dentro del cristianismo. Pero no es que allí dice, bueno, nosotros vamos a adorar porque ahora cambiamos de pensamiento. Esto ya venía ¿de dónde? De Medo-Persia. El mitraísmo, que adoraba al sol, tenía como costumbre adorar el día domingo. Ahora, miren lo que dice de Grecia. No solamente se parece a León, no solamente se parece a Medo-Persia, sino también a Grecia. De Grecia, Roma copió el sistema de imágenes y la invocación de los santos. Los dioses griegos, ¿verdad? Hay tanta historia para contar acerca de ellos. Entonces, ¿qué cosa copió? Adoración, imágenes, un falso día de reposo. ¿Y qué cosa más copió? Pretensión y orgullo.
Tres características que tenían los imperios anteriores están unidos ¿en dónde? En esta bestia que sube del mar. Ahora, presten atención aquí. Esto es lo más, yo creo, lo más importante para identificar a esa bestia. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos al capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5. Y después vamos a leer el versículo, o antes el versículo 4. Dice así: cuando su herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Adoraron al dragón. ¿El dragón quién es? El diablo. Pero nadie dice adoro al diablo, sino que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir, a este poder. Y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? ¿Por qué? Porque es tan poderosa. Versículo 5. Miren las características. Se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. Presten atención aquí. Segunda característica. Se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Recuerdan ustedes que esa fecha la hemos visto varias veces? 3 tiempos y medio, 42 meses o 1260 años, es la misma profecía. Ahora, este poder tuvo dice, autoridad para actuar por 42 meses, hablaba arrogancias y blasfemias, versículo 6, y abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. ¿De qué está hablando? De un poder muy poderoso. ¿Correcto? Persigue a los hijos de Dios. ¿Qué cosa más hace? Y habla blasfemias. Daniel capítulo 7, versículo 25, al hablar de la cuarta bestia, dice, y hablaba grandes cosas contra Dios. ¿Y qué cosa más dice? Y cambió los tiempos y la ley. Además, persiguió a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? El pueblo de Dios. Este mismo poder dice que habla grandes cosas y blasfemias. La pregunta es, ¿qué cosa es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Vamos a la Biblia, que la Biblia puede respondernos. Miren, el libro de Lucas capítulo 5, versículo 21, dice así: entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿De qué está hablando? De una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Con quién están allí discutiendo los escribas y fariseos? Con Jesús. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Estás hablando blasfemia. ¿A qué llamaban blasfemia? Ellos creían que Jesús era un simple ser humano y no podía perdonar pecados. Ahora le pregunto, ¿Jesús podía perdonar pecados, sí o no? Claro que podía. Pero de allí sacamos el principio. ¿Qué significa blasfemia? Que uno que no es Dios pretenda perdonar pecados. ¿Eso cómo se llama? Blasfemia. Muy bien. Miren, acá hay un libro interesante que lo escribe Orlando Jerónimo, tomado del canon católico, y dice así: en la confesión, el sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo. ¿Qué cosa tiene el sacerdote? Poder. Número 2. Cuando un delincuente confiesa sus pecados al sacerdote, todos los delitos no solo son perdonados, sino destruidos, y el criminal se convierte en una nueva persona. ¿En qué se convierte? En un santo. Ya no hace Dios. ¿Quién hace eso? Un sacerdote. ¿Qué cosa dice la Biblia? Que este poder hablaba grandes blasfemias. Y esto en la Biblia es considerado ¿qué cosa? Una blasfemia. Yo tengo aquí, ¿verdad?, el catecismo. Es interesante allí en la página 401 y 403, cuando habla acerca de cómo el sacerdote tiene poder para perdonar pecados. Catecismo, página 401.
Yo voy a leer literalmente lo que dice aquí el catecismo. La declaración de los pecados al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de penitencia. Dice así: los penitentes deben en la confesión enumerar todos sus pecados. Cuando los cristianos se esfuerzan para confesar todos los pecados que les vienen a la memoria, no pueden dudar que ellos tienen que presentarlos para que puedan ser perdonados. Si ellos intentan ocultar conscientemente algunos pecados y no lo colocan a la voluntad divina por intermedio del sacerdote, ¿quién es nuestro único mediador? ¿Quién es nuestro único intercesor? Cristo. Pero ahora colocan otro intercesor, otro intermedio, que dice 1 Timoteo capítulo 2, 5. No tenemos otro mediador. Hay un solo mediador entre Cristo y los hombres. Que dice 1 Juan 2, 9. Si alguien comete pecado, abogado tenemos. ¿Quién es? ¿Un sacerdote? No. ¿Quién es? Cristo. Pablo. Sería interesante, pastor, dar una explicación a ese texto que ellos manipulan, ¿no? Cuando Jesús dijo, al que perdonare su pecado será perdonado, y el que... Porque ese es el versículo clave, ¿no? Que genera... Gracias, Pablo. Y sabes que a ese texto se complementa Santiago capítulo 5, cuando dice, confesaos vuestras faltas y perdonaos los unos a los otros. Pablo es pastor de la iglesia evangélica y conoce muy bien este asunto acerca del perdón. Y aquí voy a hacer una ilustración contigo, Pablo. ¿Está bien? Existen dos niveles de perdón. Horizontal y vertical. Voy a poner un ejemplo, Pablo, contigo. Yo hoy te ofendo, ¿correcto? Entonces yo te ofendí con una palabra, soy consciente de eso y yo te herí. Yo voy a pedir perdón a Dios, pero antes Jesús me manda a pedir perdonar o a pedirte perdón y que tú también me puedas perdonar porque yo te ofendí. Entonces yo digo, Pablo, perdóname, yo te ofendí. Tú eres un buen cristiano, tú me perdonas. Estoy en paz contigo y ahora pido el perdón de Dios. Pero vamos a imaginar que ayer cometí una mentira. Eso no es una ofensa contra ti, sino una ofensa contra Dios. Entonces yo no voy a decir, Pablo, perdóname porque ayer mentí, ayer robé. No es una ofensa horizontal, sino vertical. Cuando Jesús habla, perdonen las ofensas los unos a los otros, está hablando de las ofensas horizontales. Pero aquellos pecados que haces contra Dios, solamente Dios te puede perdonar. Y no existe ningún otro intermediario que no sea Jesús. Bienvenido, estamos de regreso. Esta es Biblia Fácil. Hoy hablando acerca del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Aquí, antes de ir a la pausa, estuvimos conversando acerca de dos dimensiones de perdón. Jesús nos mandó a perdonar incluso a los que nos hicieron daño, por una sencilla razón. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios por las ofensas que hemos hecho a Dios, Dios coloca paz en nuestro corazón. ¿Mas de qué sirve que Él coloque paz si nosotros guardamos rencor y amargura? Porque tenemos una ofensa, una herida abierta, no solucionada con nuestro prójimo. Entonces, cuando hablamos de perdón, hablemos en esas dos dimensiones. Hay cosas que debo pedir perdón solamente a Dios, pero las cosas que yo
ofendo a mi prójimo, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi vecino, a mi prójimo, yo tengo el deber de ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque eso me hace estar en paz con mis semejantes para luego estar en paz con Dios. ¿A qué se llama blasfemia? Blasfemia es cuando yo pido perdón a un ser humano en lugar de Dios las ofensas que yo hice contra Dios, no contra el ser humano. Es por eso que aquí ustedes ven en el texto que leímos, dice que una persona o él pretende perdonar a un delincuente, por ejemplo. Cuando confiesa sus pecados, todos sus delitos son perdonados. Esto es una blasfemia porque este tipo de pecado, ¿quién puede perdonar? Solamente Dios. ¿Correcto? Y no es el sacerdote quien te da una nueva vida, es Cristo. Y no existe otro intermediario que no sea Cristo. Cuando nosotros colocamos a un santo, colocamos a María, colocamos a cualquier otro como intermediario, estamos sacando a Cristo de ese lugar. Y eso siempre ha sido el motivo por el cual el diablo está en guerra con Dios. Quitar a Cristo del trono, colocar a alguien allí en el centro, porque sabe que Cristo es nuestro único Salvador. Ahora, ¿qué cosa más es blasfemia? Juan 10:33 dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. ¿De qué está hablando? Blasfemia. Y porque tú siendo hombre, te haces pasar como Dios. ¿Qué cosa es blasfemia? Cuando un hombre se quiere hacer pasar ¿por quién? Por Dios. Ahora pregunto, ¿Jesús era Dios y es Dios, sí o no? Sí. ¿Jesús estaba blasfemando? No. Sin embargo, en el concepto bíblico, una blasfemia es cuando un hombre se hace pasar por Dios. Ahora, el libro de Apocalipsis 13 dice que esta bestia hablaba grandes blasfemias y arrogancias. Miren ahora esto. El Papa León XIII dijo lo siguiente, los papas tenemos sobre la tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Diccionario Eclesiástico Católico hay un artículo que habla acerca del Papa y dice así, el Papa es de tan grande dignidad y exaltación, escuchen aquí, no es un mero hombre, sino es como Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. Cualquiera que sea, es Dios. El vicario de Cristo no puede hacer nada en contra de la fe. ¿Qué cosa se cree? ¿Qué cosa es eso? Miren, yo tengo aquí un libro muy interesante que recomiendo a todos mis amigos que puedan tener en casa. Se llama El Papa y el Concilio. Escrito por Janus. Janus es un abogado, escritor, periodista y político brasilero, ¿correcto? Él entró en contacto con una obra de un alemán que escribió bajo el seudónimo de Janus. Entonces él pidió autorización para traducir y él escribió 2 volúmenes solamente para hablar acerca del Papa. Y yo voy a leer literalmente algunas cosas que a mí me dejaron muy sorprendido. Miren. Cuando se dice que el Papa es Jesús, dice así, o es el Cristo en la tierra, es realmente el Cristo en cuanto a autoridad para con Dios y su Padre. Presten atención acá. El formulario de condenación húngaro o acto de fe de los nuevos católicos convertidos al papismo, elaborado en el año de 1674 por los jesuitas, y publicado en 1716, allí tiene muchas confesiones, muchas declaraciones. Yo elegí solo algunas para compartir con ustedes. La primera dice así, creemos y confesamos que el pontífice romano es el vicario de Jesucristo y por su bondad puede absolver a los hombres de pecado, puede preservarlos del infierno o enviarlos allá. Presten atención aquí, miren acá. Confesamos que el Santísimo Padre debe recibir las honras divinas. Esperen, todavía hay una más. Confesamos que el pontífice romano tiene el poder de alterar las Escrituras. Puede hacer lo que quiere con la Biblia. Acrecentarlas
o disminuirlas según su conveniencia. Muy bueno este libro. ¿Qué cosa es eso? Una blasfemia. Abierta contra Dios. ¿Qué más? Versículo 5. Dice así, miren otra característica. No solo hablaba blasfemias y arrogancias, sino se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Cuántos días traía el mes judío? 30. 42 por 30, ¿cuánto equivale? 1260 días. Aplicando el principio de día por año, serían 1260 años. Nosotros ya hemos visto aquí que estos 42 meses es toda la Edad Media, ¿verdad? Donde el Papa tuvo dominio y persiguió. ¿Cómo no o cómo olvidarse de la Santa Inquisición? Donde eran muertos miles de cristianos llamados herejes. El año pasado me parece que salió allí una noticia donde el Papa pedía perdón a los valdenses, ¿verdad? Por tanta sangre que derramó. Y dijo, bueno, olvidemos el pasado, eso ya quedó atrás, ahora estamos en una nueva parte de la historia, esto se acabó para siempre. Sin embargo, la profecía dice que no será así. Ahora, presten atención, esos 1260 años o 42 meses ya fueron cumplidos. Sin embargo, hay algo más. ¿Cuándo fueron esos 1260? Del año 538 hasta el año 1798, cuando se le quitó el poder absoluto, cuando el Papa Pío VI fue prisionero ahí en la Capilla Sixtina, mientras estaba celebrando una ceremonia de aniversario de coronación. Allí fue preso ¿por quién? Por Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte. Allí justo la Revolución Francesa fue una revolución también en contra de la religión por tanto abuso y matanza durante 12 siglos. La Edad Media está manchada con la sangre de tanta gente inocente. No hay manera de ocultar eso en la historia. Ahora fíjense aquí. Se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto tiene relación con la entronización de Cristo. Cristo tenía poder o tiene poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, pero ahora Él se cree Cristo y también cree que tiene ese poder. Por eso puede hacer lo que quiere. Hizo guerra a los santos y dice se le dio potestad para vencerlos. El diablo parece que celebra victorias por ratos, pero sabe que al final amarga es su derrota, porque finalmente él está derrotado. Ahora, 12 siglos de tinieblas y persecuciones, las crueles cruzadas, horrores de la Inquisición están colmados de pasajes oscuros, de cárceles, registros teñidos de sangre, torturas extremas, cristianos muriendo, hasta que apareció una herida de muerte. ¿Qué cosa dice el versículo 3? Él tuvo una herida de muerte, pero esa herida fue sanada. Miren el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata espada, a espada será muerto. Mas aquí está la perseverancia y la fe de los santos. A pesar de que los cristianos eran cautivos y a pesar de que allí a espada serán muertos también los enemigos de Dios, la perseverancia, la insistencia, la fidelidad de los santos continuaba. Lo importante aquí comprender es cómo la herida de muerte que sucedió en el año de 1798 fue recuperándose y fue sanado. Ustedes saben que en 1798, con la Revolución Francesa y con la prisión del Papa Pío VI, Roma papal parece que perdió todo su poder y parecía que nunca más se iba a recuperar. No pasó muchos años. En el año de 1929, Mussolini le entrega 44 hectáreas que ahora conforma el Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano no solamente es un poder religioso, es un poder político, totalmente independiente. Entonces, desde allí esa herida empieza a ser curada. Ahora, miren el versículo 8. Esto es lo más, ahora llegamos al punto central del asunto. Y lo adoraron todos los habitantes de la tierra. Presten atención aquí a esta expresión. ¿Quiénes la adoraron? Aquellos que no estaban escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adoración es el punto central.
Adoración. Este mismo poder que oprimió al pueblo de Dios, ahora dominará el mundo y ganará la lealtad del mundo entero. Allí coloqué en el tiempo futuro, pero eso de ganar la lealtad del mundo está cumpliéndose delante de nuestros propios ojos. Aquella herida mortal fue curada. ¿Y qué va a suceder cuando sea curada? Ustedes saben que aquí este sistema papal es una imitación, una falsificación completa de Cristo, este poder o esta bestia que sube del mar. Miren, así como Jesús comenzó su ministerio saliendo del agua, la bestia comienza, ¿por dónde sale? Por el mar. Número 2, ambos tienen cuernos. Cuerno significa poder. Cristo decía tenía 7 cuernos, esa también tiene cuernos, poder. Ambos reciben una herida mortal. Cristo cuando murió, esta también. Posteriormente vuelven a la vida y tienen mayor autoridad. Cuando Jesús resucitó, recibió la mayor autoridad en el cielo. Cuando la bestia, su herida fue sanada, dice, todos los habitantes de la tierra, ¿qué cosa? Lo adoran. Ambos son adorados después que la herida mortal fue sanada. Ambos tienen seguidores. Mientras que Dios tiene un sello, la bestia, ¿qué cosa tiene? Una marca. Eso lo veremos en el próximo capítulo. Y la exclamación, ¿quién como la bestia? Recuerda el título de Cristo cuando se dice, ¿quién como Dios? Una falsificación completa de Cristo. Es decir, es el sistema religioso apóstata que falsifica el ministerio de Cristo en la tierra. Y el hecho de que este sistema religioso es presentado con símbolo de una bestia sugiere que es una autoridad y tiene poder político, pero está bajo el disfraz de una religión. Yo me quedé muy impactado al leer este libro, o este párrafo por lo menos que extraje. Miren lo que dice aquí. El Vaticano es el superpoder máximo de nuestros tiempos. Está hablando de la actualidad. Sus adherentes cercanos a 1 billón pueden operar en cada rincón del mundo. De allí la importancia para cada gobierno de tener al Papa como un socio en la ejecución de cualquier política mundial establecida. Las políticas del Vaticano son dirigidas por el Papa, quien no tiene parlamento, ni Congreso, ni Senado que limiten sus decisiones. Lo que él dice se hace. Poderes, o él nada limita su decisión, su poder o su política. Es un gobernante autocrático absoluto en el sentido más pleno de la palabra. Eso es hoy. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa más dice la Biblia? Y todos lo adorarán, todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos ¿dónde? En el libro de la vida y del Cordero. Mis amigos, a nosotros nos ha tocado vivir en un momento muy solemne de la historia. Una de las cosas que este poder hizo, según Daniel capítulo 7, versículo 25, dice sería cambiar los tiempos y la ley. Mientras que en Apocalipsis habla de que el pueblo remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Cristo, hay un poder que destruyó esa ley. Cuando nosotros abrimos ahí el catecismo, vemos que, según lo que ya vimos también allí en algunos textos, él se cree que tiene poder para interpretar como él quiere la Biblia, porque se cree un Dios. Mas yo quiero decirles algo más. El hecho de creerse un Dios no limita solamente al poder papal. Hoy cada ser humano está haciendo de sí su propio Dios. Solo que hay un asunto interesante y es profético. Todo aquel que saca a Dios de su vida, va a llegar un momento en la historia en que con claridad se va a ver de parte de quién estuvo. Nadie puede decir yo no necesito de Dios. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí.
o yo estoy sin Dios, o yo no decido ni por Dios ni por el diablo, no. El diablo levantó un poder para este tiempo final para perseguir al pueblo de Dios. En el siguiente capítulo vamos a ver que se levanta otro poder para apoyar a esta primera bestia. ¿Para qué? Para que pueda ser adorada. ¿En qué sentido la bestia es adorada? No es que la bestia reciba adoración. Quien recibe adoración es el dragón, es quien está detrás de la bestia. Pero ¿cómo podemos entender que es adorada? Escuchen aquí. Cuando uno prefiere obedecer la voz de un sacerdote, de un líder, de un religioso, antes que la voluntad de Dios expuesta en su palabra, está adorando. Hace algunas semanas yo estoy escribiéndome allí con una linda pareja que mira este programa y está allí en Colombia. Yo no voy a mencionar su nombre porque seguramente están viendo ahora este programa. Con tanta sinceridad me decían, pastor, yo estoy convencido, decían ellos, de toda la oscuridad en la cual yo estoy. Yo estoy convencido de dónde tengo que salir. Pero ¿cómo abandonar mi iglesia si yo amo a mi pastor? Yo le digo, tú puedes seguir amando porque Dios nos mandó a amar a todos. No, me dice. Es que el compromiso y el cariño que tengo para esa persona es tan grande que prefiero permanecer en el error antes que separarme de mi iglesia. Hoy hay personas que no adoran a Dios, sino adoran sensaciones, emociones. Adoran iglesias, adoran pastores, adoran líderes. ¿En qué momento la humanidad adorará a la bestia? Cuando este poder se una a otro superpoder que hoy está actuando en el mundo y obligue a todo el mundo a hacer lo que ella quiere. ¿Qué sucedió en los 12 siglos, desde el año 538 hasta 1798? ¿Acaso no hizo lo que quiso y aquellos que no le obedecían morían? Entonces, ese mismo poder que actuó en los 12 siglos actuará en este tiempo del fin, con una diferencia. Los hijos de Dios tendrán sufrimiento, mas Dios ahora su protección tendrá, o la protección de Dios será mayor. Si antes permitió que haya mártires, lo hizo para que la sangre de ellos sea testimonio, mas en el tiempo del fin ya no será necesario. Nosotros no debemos lealtad a una placa de una iglesia, sino a Dios y a su palabra. No debemos lealtad a un líder, debemos lealtad a la palabra de Dios. Es Dios. Y si nosotros somos sinceros de corazón, cuando la verdad es expuesta a nosotros, con sinceridad lo vamos a aceptar, aun cuando ésta esté en contra de las cosas que hemos creído toda la vida. Es hora de crecer, es hora de aferrarse de Cristo y de su palabra. Es hora de salir de la gran Babilonia de confusión. Es hora de ponerse de parte de Dios, de su palabra. ¿Cuántas creencias en tu vida hacen que puedas adorarte a ti mismo o adorar al enemigo de Dios? Y tú estás creyendo que estás adorando a Dios. Hoy te voy a invitar a tomar una decisión importante en la vida. Y la decisión que tomes hoy tendrá consecuencias eternas. Empieza a fundamentar tus creencias en la palabra de Dios. Empieza a adorar a Dios. Empieza a obedecer su palabra. Empieza a recibir su gracia transformadora todos los días. Porque muy pronto, dentro de muy pronto, este mundo estará dividido solo en dos grupos. Aquellos que adoran a Dios y aquellos que siguen a la bestia. Ahora yo te pregunto, ¿sobre qué están fundadas tus creencias? ¿A quién estás adorando? Adora a Dios. Voy a invitar a Andrés Dinamarca que venga para cantar. Mientras él viene a cantar, yo quiero que tú puedas pensar todas las cosas que ya sucedieron en tu vida y en la adoración que tú estás dando. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos sirve hacer tantas cosas pero de manera